Bueno, empecemos. ¿Ya están viendo la presentación compartida? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Nosotros el miércoles, fue la última, ¿hoy qué día es? Miércoles, el lunes. Nosotros el lunes vimos esta presentación donde estábamos hablando de la función de consumo. Entonces, pues la intención hoy es completar esa presentación de consumo y empezar a hacer ejercicios desarrollando el equilibrio macroeconómico con los sectores de la economía. Pues lo vamos a ir haciendo poco a poco para poder, digamos que entender un poquito. Antes quiero contestar una pregunta que me hicieron al correo sobre la entrega de la primera entrega. Al correo me preguntaron si esto, pues como la primera entrega es una infografía, que si había que hacerla con normas APA. Claramente no. Las normas APA se utilizan cuando uno va a hacer un trabajo escrito. En este caso es una infografía y la infografía pues se caracteriza porque tiene letras diferentes, gráficos, digamos que depende de la infografía que ustedes escojan, pues va a tener una estructura distinta, todas. Y pues precisamente no es, digamos que el orden se lo da como quien escoge qué estructura de infografía prefiere. Entonces, pues claramente ahí no hay que tener en cuenta normas APA, ni tamaño de letra, ni nada en ese sentido específico, porque no es posible, no es compatible con el formato de infografía. Entonces, ustedes elaboran la infografía de la información. Alguien me preguntaba también alguna vez, no sé si en este grupo, si se podía, pues de pronto no les cabían una sola, si se podían hacer varias, no hay problema, se pueden hacer las que ustedes necesiten o consideren suficientes para poder expresar la información que necesitan. Lo que hacen aparte en un archivo en Word es una portada y la bibliografía. Eso es todo lo que deben entregar. O sea, ustedes hacen un archivo en Word donde ponen la portada y ponen la bibliografía en la que se basaron, pues para poder hacer la infografía. Ya, eso es todo. Entonces ustedes pueden subir a la plataforma, de hecho suben a la plataforma el archivo en Word y la infografía. Esos son los dos archivos que suben. No sé si tengan alguna otra pregunta, pues esas como las que he visto en los correos, digamos como la más frecuente. No sé si tengan alguna otra sobre esa entrega para poder empezar. ¿O todo está bien? Ustedes me dirán. ¿Bien? ¿No hay más preguntas al respecto? ¿No? Bueno, parece que no. Entonces, vámonos ahora sí con la explicación. Bueno, repaso rapidito. Nosotros vimos del PIB la primera parte, que es la función de consumo. Dijimos que el consumo es el consumo de las familias. Entonces, el consumo de las familias depende de el consumo autónomo, que es el consumo que se hace o el gasto que hacen las familias cuando no tienen ingresos. ¿De dónde salía la plata para poder hacer este consumo cuando no tienen ingresos? Pues sale de herencias, de ahorros, de préstamos de familiares y amigos, ¿de dónde más? Pueden salir de los subsidios del Estado. Entonces, esta es la parte que las familias consumen. El signo positivo me indicaba que la relación entre la renta y la propensión marginal a consumir con el consumo es directa. Es decir, si aumentan estas dos variables, aumentará el consumo. La propensión marginal a consumir era la pendiente del consumo. En otras palabras, es la elasticidad, es decir, me mide qué tanto cambia, qué porcentaje de consumo yo tengo de cada peso de renta que recibo. Entonces, lo que me está midiendo es, pues, si es mayor o es menor ese porcentaje, y ese porcentaje va a ser de 0 a 1. Entonces, si, por ejemplo, yo consumo el 90%, entonces ese valor será 0,9 y me va a indicar que estoy consumiendo el 90% del ingreso que tengo. Por tanto, ese 10% restante será ahorro. Ahora, la renta disponible es mi renta menos el impuesto. Entonces, lo que me queda a mí después de pagar impuestos, pues es la plata de la que dispongo. Con esta renta disponible yo puedo consumir o ahorrar. Esas son las dos alternativas que tengo con mi renta disponible. Puedo consumirla toda o ahorrarla toda.
digamos que existe la posibilidad que pues normalmente nosotros consumamos más que ahorremos, sí, es cierto, pero pues existen las dos posibilidades. Este consumo es de todas las familias de una economía específica. Bueno, entonces ahora vamos a ver la gráfica del consumo. Entonces yo tengo en el eje de las ordenadas, que es el eje vertical, voy a tener el consumo, y en el eje de las abscisas, que es el eje vertical, horizontal, voy a tener la renta o el PIB. Entonces, esta línea aquí que vemos de 45 grados siempre se trazará para poder indicarme que a partir de esta línea, si yo cuento de esta línea a la distancia de Y, del eje Y, aquí que es la renta, me va a dar la misma distancia que si yo cuento de ese punto a la distancia de C, porque esta línea me lo parte exactamente por la mitad. Entonces, esta línea es como el equilibrio. Cuando uno se cruza con ese equilibrio, entonces la economía está precisamente pasó por el equilibrio. Entonces, la recta azul que está ahí es... Y esta otra recta que está aquí, que estoy señalando, que a ver si se viera, esperen un momentico, le pongo un poquito más gruesa porque está como muy delgadita. Espérenme a ver que la cambié y ahora no veo el formato. No lo veo. Formato de forma, ya, apareció. Entonces, esa recta que es como vino tinto, creo que está ahí, que está muy, muy delgadita, pero ya la agrandamos, ya la ponemos más gruesita. Ahora sí. Esa recta vino tinto es el consumo si cambia, ¿no? Entonces, esa es la forma de mostrar cómo cambia la pendiente. Es más horizontal si, por ejemplo, mi propensión marginal a consumir fuera del 50%. Entonces, significa que yo me estoy consumiendo solo la mitad de lo que recibo por ingreso. Pero, si esa propensión aumenta, si ese porcentaje aumenta, pensemos que ahora va a ser el 80%, entonces se vuelve más vertical. Significa que entre más vertical sea esta línea, pues tengo una mayor propensión marginal a consumir. Y entre más horizontal sea, pues tengo una menor propensión marginal a consumir. Por eso era que les decía que la propensión marginal a consumir en realidad es la pendiente del consumo. ¿Por qué? Porque la pendiente me mide el grado de inclinación de una recta, o en otras palabras, me mide la relación que existe entre dos variables, en este caso consumo y renta o ingreso. Esta renta es el ingreso, nosotros lo llamamos ingreso personal, o en este caso sería ingreso nacional, porque estoy mirando el ingreso de las familias. Entonces, cada vez que cruza esta recta azul o esta vino tinto con la Y que está aquí de 45 grados, que es el equilibrio, pues en ese punto estoy en equilibrio. En ese punto, digamos que la economía se encuentra en cuanto a consumo en equilibrio. Eso es lo que me quiere decir esta gráfica. Si la vieron ustedes. Acá, pues tenemos exactamente la misma gráfica, pero pues digamos que ya pongo la fórmula de la propensión marginal a consumir. Entonces, si esto es una pendiente, toda pendiente se mide como la variación de la variable o el cambio de la variable que se encuentra en el eje de las ordenadas sobre el cambio de la variable que está en el eje de las abscisas. En otras palabras, la pendiente se mide como variación de Y sobre variación de X, del eje Y sobre el eje X, que es el que normalmente existe. En este caso, nuestro eje Y se llama C y nuestro eje X se llama Y, que es la renta disponible. Entonces, esta es la fórmula de la propensión marginal a consumir. Variación del consumo sobre variación de la renta disponible. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cada vez que cambie la renta disponible, ¿qué tanto se va a afectar el consumo? Entonces, para hacer una variación es una resta. Entonces, yo siempre tomaré el dato actual menos el dato anterior. Entonces, será renta 2 menos renta 1 y arriba será consumo 2 menos consumo 1. Ese valor debe quedarme entre 0 y 1 porque lo que me está diciendo es yo, si es 0 no consumo nada y si es 1 lo consumo todo. Entonces por eso debe estar entre 0 y 1. Si estamos hablando de porcentaje, pues lo vamos a medir, es el 80%, entonces no va a poner 80, sino va a poner 0,8, que me indica el 80%. Hasta aquí, ¿cómo vamos?
Entendiendo, sin entender, pero miramos el chat a ver qué me dice el chat. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, profe. Bueno. Entonces, ya ahorita hacemos ejercicios y con los ejercicios es más entendible, tranquilos, ya lo vamos a hacer. No me voy a demorar mucho con las explicaciones teóricas hoy. Pero sí es necesario aclarar esto. La función de consumo, entonces, va a tener o va a depender, repito, de la renta disponible. Entonces, la renta disponible, aquí la tengo, dice que es la renta nacional menos los impuestos indirectos en principio. Luego yo le sumo los subsidios y los impuestos directos y luego entonces tomo las utilidades de las empresas y las no repartidas de los dividendos. Y eso entonces me termina dando mi renta disponible. En otras palabras, mi renta disponible es una vez yo le quito a mi renta nacional todos los impuestos que tengo que pagar en forma indirecta y y le sumo las ganancias, le sumo los subsidios, le sumo todo lo que pueda para mí ser un ingreso y le resto todo lo que para mí es un gasto, un pago. Entonces tengo que restarle los impuestos indirectos que normalmente se conocen con la letra T de tasa impositiva y los impuestos directos se los tengo que restar. Al final me termina dando mi renta disponible. Nosotros tenemos una lectura en la segunda semana en la que aparecen varios cuadros, ya se las muestro, espérenme un segundito, ya se las comparto. Y en esa lectura, pues aparece cuál es la división cuál es la escala hasta llegar a la renta disponible. Esperen, les comparto toda la pantalla para no estar como cambiando de imagen. Y busco esa lectura que yo la tenía abierta hace un ratico, pero ahora no la veo. Yo la abrí, estoy segura. ¿Dónde la tengo? Ya miramos. Y si no, la vuelvo a abrir, no hay lío. Aquí está, y ya un momentico la abrimos. Esta creo que es, sí. Ya va a abrir. Sí, esa es. Entonces, en esta lectura de contabilidad nacional, nosotros tenemos por aquí abajo, perdón, por acá más abajito. Por acá, aquí. Tenemos los principales agregados de la contabilidad nacional, ¿sí? Entonces, dentro de esos agregados empieza diciéndome, bueno, estos precios de mercado, recuerden que son precios corrientes. Entonces me empieza diciendo, bueno, el PIB a precios de mercado, entonces igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones, que es lo que estamos analizando ahorita. Estamos analizando solo la variable consumo. Luego entonces llega y me dice, bueno, entonces ahora el Producto Interno Bruto a costo de factores, entonces es tomar ese PIB a costo de factores y a ese PIB a costo de factores, pues que es el primer que yo tenía, el PIB de precios de mercado, restarle los impuestos indirectos y sumarle los subsidios. Listo. Ahí ya me va dando, entonces el Producto Interno Bruto a costo de factores. Luego dice Producto Nacional Bruto a costo de factores. Entonces tomo ese resultado que me dio, Producto Interno Bruto a costo de factores, y a ese resultado le resto las transferencias internacionales y le sumo las remesas que recibo de los nacionales en el extranjero. Y luego, a ese resultado que me da, que es el Producto Nacional Bruto, entonces le resto los impuestos directos. Y una vez ya tengo esa resta, obtuve la renta nacional, o lo que para mí es la renta personal disponible. Entonces, esa es la que nosotros estamos analizando acá, en la función de consumo. Yo le resto mis obligaciones con el Estado, que son los impuestos en general, y le sumo las ganancias que puedo tener. Por eso es que se analiza esto a nivel de toda la empresa, de toda la sociedad. Entonces, aquí lo que estoy es recordando que la renta disponible se puede distribuir en consumo y en ahorro. Por tanto, si yo quiero calcular la función de ahorro, yo podría decir que pasa a despejarla y este consumo está sumando, pasa a restar y esta se me convierte en mi función de ahorro. Entonces, estudiando el consumo, aunque no esté en la función del PIB, se deduce de la misma. Entonces, estudiando el consumo, vamos a analizar el ahorro, porque son lo contrario. Yo cojo mi renta y o consumo o ahorro.
Entonces es necesario analizarla porque esto me ayuda pues a encontrar los datos que me van a pedir en los ejercicios. Entonces, tengo mi renta disponible menos el consumo es igual al ahorro, que fue la fórmula que acabamos de hacer. Y lo que vamos a decir es, cuando mi renta disponible sea igual al consumo, lo que está diciéndome es que yo no estoy ahorrando, ¿cierto? Porque todo lo que me estoy ganando me lo estoy consumiendo. Pero si mi renta disponible es menor que el consumo, entonces yo acudí al crédito. Salí a deber, me estoy gastando mi ahorro, mi renta futura. Pero si mi renta disponible resulta ser mayor que mi consumo, entonces lo que estoy diciendo es que yo sí estoy ahorrando. Eso, por aquí debe estar la gráfica más adelante. No, no está, no la hice. Entonces, eso pues se va a poder ver ahorita más adelante. Aquí está, ya sí, yo sabía que la había hecho. Entonces, cuando yo estoy sobre la línea verde, es cuando mi renta disponible es igual al consumo. Ahí no hay, digamos que ahí no tengo ahorro, el ahorro es nulo, cero. Si yo estoy gastando más, o sea, mi renta disponible es menor que mi consumo, entonces tengo desahorro o deuda, me estoy gastando el consumo futuro. Y si por el contrario, mi renta disponible es mayor que mi consumo, entonces yo tengo ahorro. Entonces el comportamiento entre consumo y ahorro en gran parte es, digamos que contrario, indirecto. Entre más aumenta mi consumo, pues más disminuye mi ahorro. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a entender acá? Mejor acá, para no confundirlos más. Yo tengo, por ejemplo, acá esta función de consumo, esta que está aquí arriba. Dice que el consumo es igual a 100, que ese 100 sería el consumo autónomo, más 0,8, eso sería la propensión marginal a consumir, y YD es la renta disponible. Entonces, lo que me está diciendo en otras palabras es, ese 0,8 me indica que la gente está consumiendo el 80% de su renta disponible, ¿cierto? A partir de mi función de consumo, yo puedo armar mi función de ahorro. ¿Cómo la armo? Yo digo, bueno, si la gente está consumiendo 100 como consumo autónomo, es decir, la gente cuando tiene el consumo autónomo no tiene ingresos, ¿cierto? Dijimos que ese consumo era cuando los ingresos eran cero. Significa que estos 100 pues son desahorro, o sea que aquí en la función de ahorro serán negativos. ¿Por qué? Porque estará gastando sus ahorros, está acudiendo a los préstamos de su familia, está acudiendo a subsidios del Estado. Entonces, estos 100 que aquí en el consumo son consumo autónomo, en el ahorro serán negativos. Y el restante, para completar el 100%, si aquí la propensión marginal a consumir es 0,8, pues el restante para completar el 100% será el 0,2. Entonces, significa que a partir de la función de consumo, yo puedo armar la función de ahorro. Y mi función de ahorro será la contraria a la del consumo. Por ejemplo, si yo tuviera una función aquí, bueno, les voy a poner una función acá y ustedes me arman la de ahorro a partir de esa que escribiría aquí abajito. La escribimos aquí abajo y ustedes me arman la función de ahorro. ¿Listo? Pensemos que esto es, y aquí le vamos a poner que esto es así. Esta función que tengo aquí abajo, que la voy a poner incluso de otro color para que se distinga, la voy a poner moradita. Esta que estoy haciendo aquí es la función de consumo. Por favor, en el chat, escríbanme cuál sería la función de ahorro que corresponde a esta función de consumo que tengo acá, que acabé de hacer. Consumo igual a 150 más 0,7 YD. Yo miro el chat desde aquí para no salirme. Me va a tocar quitar la pantalla completa, si no, no puedo mirar el chat. Ya les regreso a la imagen. Un segundito. Ventana acá. Ya, creo que ya deben estar viendo la imagen de la... Y sí, yo miro el chat. Ah, vale, perfecto. Yo pues que es para mirar el chat y poder ver lo que me escriben. Correcto. Menos 150 más 0,3. Correcto. Efectivamente.
Entonces significa que es la diferencia, ¿sí? Es claro, ¿cierto? Según veo ahí las funciones que me armaron, sí, todos me la armaron bien. Está claro. Entonces la función de consumo y la de ahorro son inversas. Entonces si a uno le dan una de las dos funciones, pues puede armar la otra. Bueno, entonces, analizando eso, les voy a explicar la función de ahorro y ahora sí ya empezamos como a mirar la otra parte, hacemos ejercicios. Entonces, tengo aquí el ahorro. El ahorro, pues claramente, el ahorro autónomo resultará ser inverso al consumo autónomo. Si yo estoy consumiendo sin tener ingresos, pues estoy desahorrando. La relación es positiva porque si mi propensión marginal a ahorrar es mayor, pues mi ahorro será mayor. Y si mi renta disponible es mayor, pues me va a quedar más dinero para pensar en ahorrar. Entonces, el ahorro va a depender de la propensión marginal a ahorrar, que es el porcentaje que a mí me queda, que yo ahorro de todo lo que recibo, y de mi renta disponible, que es la misma renta disponible del consumo, es decir, la renta menos los impuestos. Entonces, digamos que es el análisis de la función de ahorro, que en esencia pues la podemos entender como la inversa de la función de consumo. Entonces, aquí hay un análisis de las propensiones marginales a ahorrar y a consumir. Mi propensión marginal a ahorrar, digamos que para resumirles esta explicación de acá, lo que podemos decir para entenderlo más fácil es esta de aquí abajito, esta que les estoy sombreando. ¿Qué sucede ahí? Nosotros dijimos que yo tengo el 100% para consumir, ¿cierto? De cada peso, 100%. Entonces, si de ese 100%, bueno, que esa es mi renta, si de ese 100% yo decido consumir el 80%, el 20% me queda como ahorro. Entonces, la propensión marginal a ahorrar será igual a 1 menos la propensión marginal a consumir, porque lo que me está diciendo es, del porcentaje que yo consumo, pues eso me va a quedar el ahorro, que fue la forma como armamos la otra fórmula. Entonces, no les explico todas estas fórmulas porque en esencia es como confundirlos más para llegar a este pedacito, que es lo mismo que ya hemos hecho y que es lo que es más importante aquí. Que ustedes entiendan cómo se arma la propensión marginal a consumir, a ahorrar. Si yo tengo una propensión marginal a consumir del 0,40, ¿cuánto será la propensión marginal a ahorrar? 0,60. 0,60, correcto. Entonces, es lo que me falte para completar la unidad. ¿Listo? Eso ya está claro. Entonces, siendo así las cosas, les explico de qué depende el ahorro. Digamos que en todas las sociedades, pero particularmente pues aquí lo voy a explicar con la nuestra, la cultura del ahorro, el ahorro depende de la cultura del ahorro. Nosotros por tradición no hemos tenido cultura de ahorro. No somos una nación que desde chiquitos se nos enseña a ahorrar, desafortunadamente no. De hecho, ni siquiera en los colegios se da formación financiera, ¿no? Que debería estar. Uno llega a estudiar estas cosas cuando entra a la universidad y ya pues puede estar en la universidad con una edad mayor donde ya se ha metido en deudas y donde ya se ha metido en líos. Sería mucho más fácil si la enseñaran desde el colegio. Entonces, la cultura de ahorro que hay en los distintos países pues genera o no que la población tenga esa tendencia. El sistema de pensiones y cesantías. Si hay un sistema de pensiones y cesantías sólidos, pues la gente se va a incentivar en ahorrar. Digamos que un sistema que garantice que la gente se pensione. Entonces, claramente la gente va a tratar, si el sistema es sólido, de pertenecer al sector formal o de aportar en forma independiente para poder estar en ese sistema. Porque finalmente este es el ahorro, el sistema de pensiones y cesantías es el ahorro de la sociedad en general para poder cubrir la vejez. Hay que, digamos que en el ahorro es muy importante el tema de la visión a largo plazo. Uno de los problemas que tenemos, digamos que como que más que todo en América Latina, más que todo en estos países emergentes, es que no tenemos visión de largo plazo. Todas las políticas se hacen pensando en el corto plazo, en el inmediato, en el cómo soluciono, por ejemplo, hoy que yo tenga un dólar sobre 5.000 hoy. Pero no se ha pensado cómo son desde hace mucho tiempo, no es ahora, ¿no? Siempre, en todos los gobiernos en Colombia, durante nuestra historia, no se ha pensado cómo hago para generar una productividad a largo plazo, cómo hago para, si quiero que el campo sea mi potencial, porque de hecho es una de las, digamos que virtudes que tenemos o
o mayores ventajas competitivas que tenemos con el mundo. Entonces, ¿cómo hago para desarrollar el sector agro? Pero pensando en el largo plazo, pensando en años, no en mi gobierno únicamente, sino en que se haga un plan que piense en la proyección independiente del gobierno que esté. Esto es muy difícil en nuestros países. En algunos países de Europa se ha logrado, pero pues no en todos tampoco. Es una situación difícil de lograr porque depende de muchos intereses políticos. La inflación es otro factor que afecta el ahorro. Por ejemplo, ahorita pues con esta inflación que tenemos creciente en el mundo, no es una situación fácil de lograr. De hecho, cuando hay inflación no sirve ahorrar, porque si yo ahorro cuando hay inflación, mi dinero cada vez pierde más valor. Entonces yo tengo en el banco 10 millones de pesos, pero si la inflación empieza a acelerarse, la inflación además a uno le van dando como la cifra, ¿no? Le dicen es el 11%, pero la inflación termina siendo acumulativa con los años. O sea que mi valor, mi pérdida de valor real no es solamente ese 11%, sino es la acumulación de los distintos años que yo lleve. Entonces, pues significa que esos 10 millones, si yo los tengo ahorrados, cuando los vaya a utilizar, no podré comprar lo equivalente a los 10 millones, sino que de acuerdo a la inflación que esté, podría llegar a comprar lo equivalente a 8 o a 5 millones, o depende de la inflación que tenga. Entonces, cuando uno tiene inflación en un país que esté creciente la inflación, pues no vale la pena ahorrar. Digamos que todavía no es nuestro caso, pero donde siga aumentando sí podría llegar a ser. Porque cuando se está hablando de una inflación de 2 dígitos, como la que tenemos, o sea, 2 dígitos es mayor de 10, ya se habla de peligro con el ahorro, de que el ahorro pues vaya perdiendo cada día más su valor. Claramente hay países que tienen, por ejemplo, Argentina ya está por alrededor, estaba entre 80, pero ya se están hablando en las proyecciones incluso del 100% inflacionario. En Argentina no sirve para absolutamente nada tener ahorros, no sirve porque pierden su valor totalmente. Por eso es que la gente se refugiaba o se refugian igual todavía en dólares, porque pues no, el dinero de ellos no les guarda la riqueza. En nuestro caso, repito, todavía no es una situación inmediata, o sea, todavía nuestro ahorro tiene valor, pero si la inflación sigue creciendo y llega, por ejemplo, a superar la barrera del 50%, pues entonces ahí sí ya estamos hablando de que para nada sirve ahorrar, porque nuestro, por lo menos en pesos colombianos, porque nuestro dinero pues va a perder cada vez su valor. Los impuestos, por supuesto, digamos que afectan el ahorro en cuanto a que si hay más impuestos, pues disminuye la renta disponible, y si disminuye la renta disponible, pues voy a tener menos proporción para poder, menos capital para poder ahorrar, y de hecho también para poder consumir. Y el acceso a los mercados de capitales, a poder participar en operaciones de bolsa, en operaciones comerciales internacionales. Digamos que ese acceso en los últimos años, en las últimas décadas se ha mejorado. Yo no necesito tener una gran inversión para participar en bolsa, porque precisamente las comisionistas de bolsas han inventado el tema de democratizar esa participación mediante el uso de las plataformas. Claramente, pues como siempre, se corre el riesgo de pronto caer en manos piratas, en plataformas falsas, pero pues uno lo que hace, si quiere meter su plática en inversiones en bolsa, es pues asegurarse que sea una comisionista autorizada, y lo que ellos hicieron fue ofrecer el curso para poder participar en estas comisionistas. Ganaron en su momento, o ganan por el curso, porque no son gratuitos hasta cierta parte, y luego hay que pagar. Para el curso, para que la gente sepa cómo hacer sus inversiones, y luego cobran una comisión muy pequeña por hacer las transacciones en la plataforma, ¿no? La plataforma de ellos. Entonces, uno allí puede invertir pues muy poquito, 200, 500, en fin, lo que uno quiera, y el riesgo lo corre uno como inversionista independiente, ¿no? Y claramente, pues, al democratizarlo, pues puede que haya gente haciendo en transacciones de 200.000, pero si hay muchas personas haciendo esas transacciones, pues suman una millonada. Y se dieron cuenta que de esa manera, pues no tienen que tener los comisionistas de bolsa, sino antes ganan dinero también por el curso que están brindando, por la capacitación que le brindan a la gente, y permiten tener o captar más capitales en ese negocio. Entonces, el acceso a los mercados de capitales, claramente, de unas décadas para acá, desde que se descubrió ese potencial de mercado, pues ha sido bastante amplio en todos los países del mundo, porque digamos que hay mucha gente que
uno ya puede pensar y tener referentes de personas que viven de eso y que conocen el tema y que se le han metido a investigarlo porque pues aprovecharon esa oportunidad. Claramente hay que hacer una inversión, hay que estudiar y hay que hacerlo pues con la seguridad correspondiente, pero es una situación que funciona. Bueno, ¿qué tenemos aquí? El análisis gráfico del equilibrio, como les decía. Nosotros tenemos aquí la recta de 45 grados, que es el equilibrio, y a partir de esa recta de 45 grados, entonces voy a mirar qué pasa con la propensión, con la función de consumo. Entonces yo tengo el consumo 1, que es esta verdecita que está aquí, y entonces lo que me está diciendo es, depende del consumo autónomo, de la propensión marginal a consumir y de la renta disponible. Cuando se cruzan acá, cuando están ahí, digamos que se cruzaron con la recta de equilibrio, ahí, en ese puntico donde se cruzaron, entonces estoy en la de equilibrio. ¿Qué significa el equilibrio? Significa que ahí el PIB real de la economía, o sea, el PIB que está ocurriendo en ese momento en la economía, es igual a la inversión planeada, es decir, a la renta proyectada en la economía. Entonces estamos en equilibrio cuando estoy hablando solo de consumo. Vamos a hacer algunos ejercicios que tengan solo consumo como para iniciar, ¿no? Como para poder empezar con este tema de los ejercicios un poquito más fácil. Por ahora vamos a dejar la inversión como dada, como que no me la... Es un dato que me dan, y de acuerdo a ese dato que me dan, pues entonces yo la tengo ahí, luego la estudiamos y la desglosamos. Entonces, aquí tengo un ejercicio en el que me dicen, me van a dar el consumo autónomo, me van a dar el consumo y me van a decir que el consumo es igual a 100 más 0,7 de la renta disponible. En este caso de la renta, todavía no le han metido impuestos, no está YD, que es renta disponible, está la renta. Y me dicen que me van a dar la inversión. La inversión es 300. Bueno, entonces, lo que me piden que calcule es la renta de equilibrio. Entonces, para calcular la renta de equilibrio, entonces yo tengo aquí que hacer aquí, me devuelvo acá. Yo tengo que explicar cómo se calcula la renta de equilibrio. Entonces, mi renta de equilibrio es igual a algo que se llama multiplicador por algo que se llama gasto autónomo. ¿Qué son esos conceptos? Por acá, que es que me toca saltar de diapositiva en diapositiva para buscar los datos donde los tenga. Acá. Yo me llevo esto para el otro lado. Aquí me tengo que llevar esto. Bueno, en realidad no necesito llevármelos. El multiplicador, para explicarlo acá más fácil, ya que estábamos ahí, para no confundir. Entonces, ¿qué es el gasto autónomo? El gasto autónomo es la parte del gasto general de la economía que es autónoma en cada una de estas funciones. Entonces, yo voy a tener del consumo una parte que es autónoma, que es el consumo autónomo. De la inversión, una parte que es autónoma, que es la inversión autónoma. En el gasto, yo tengo una parte que es, digamos que depende directamente del ingreso que le dé a las familias, y en las exportaciones netas también tengo una parte que es autónoma. Entonces yo sumo todas esas partes autónomas y eso me va a dar el consumo autónomo, ¿sí? Y el multiplicador es ese valor que me va a indicar qué tanto crece mi renta cada vez que yo tomo una decisión de aumento de la inversión. Entonces, o aumento del consumo, o aumento de la inversión, o que me cambian los impuestos. Entonces, vamos a analizar la fórmula del multiplicador para poder hacer el ejercicio. Entonces, el multiplicador lo tengo por acá, acá está. Se llama multiplicador de la inversión, porque lo que me va a decir es, bueno, cada vez que algo cambie en la inversión, ¿qué tanto va a afectar a la renta? Entonces yo voy a tener acá esto, tranquilos que después les explico, eso ya después van a entender qué significa el resto de cosas. El multiplicador de la inversión tiene esta fórmula que estoy señalando. ¿Cómo opera?
Yo tengo aquí, 1 es la renta, es un peso de renta. Y este peso de renta le resto o lo divido sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Inicialmente ese será el primer multiplicador. Entonces, este multiplicador inicial me va a decir un número, me va a generar un número, me va a decir, bueno, ese número me está diciendo, cada vez que yo cambio la propensión marginal a consumir, que aumenta o que disminuye, ¿qué tanto va a aumentar la renta de equilibrio? ¿Qué tanto va a afectar a la inversión? ¿Qué tanto va a afectar al PIB? Entonces, si este multiplicador, por ejemplo, es 2, pues su afectación va a ser menor que si el multiplicador es 5 o que si el multiplicador es 10. Entonces, cuando nosotros queremos hallar la renta de equilibrio, lo que hacemos es tomar este multiplicador y multiplicarlo por el gasto autónomo. En este caso, miren, el gasto autónomo solamente por ahora es la sumatoria del consumo autónomo y de la inversión autónoma. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es simplemente sumando el consumo y la inversión. En este caso, esta inversión la vamos a tomar toda como inversión autónoma porque no hemos visto los otros componentes de la inversión. Y vamos a calcular el multiplicador solamente dependiendo de la primera parte, que es la propensión marginal a consumir. Entonces, ¿cómo se calcula ese multiplicador? Yo tengo esta función de costos de consumo aquí arriba, ¿no? Y me dicen que la propensión marginal a consumir es 0,7. Entonces, la fórmula del multiplicador me dice que es un peso de renta dividido en 1 menos la propensión marginal a consumir. Pues entonces, tomo esta propensión que está aquí, que es 0,7, y la pongo aquí abajo, ¿sí? Y voy respetando la operación matemática. Aquí es muy importante respetarle el orden matemático porque si no, no les va a dar el mismo resultado. Entonces yo tengo 1 menos 0,7, eso es lo primero que hago. Eso me da 0,3. Y ahí sí divido 1 sobre 0,3 y eso me va a dar que el multiplicador es 3,33. ¿Sí? Ahora voy a calcular el gasto autónomo. Mi gasto autónomo hasta ahora solamente tengo 2 sectores de la economía. Tengo el consumo y tengo la inversión. No tengo más sectores. Entonces mi gasto autónomo va a ser el 100, que es el consumo autónomo, más el 300, que es toda la inversión que es autónoma porque no la tengo separada, no tengo las otras variables de la inversión todavía. Entonces, mi gasto autónomo va a ser 400, ¿sí? Ahora, me piden que calcule la renta de equilibrio o el PIB de equilibrio. Entonces, ahí me fui. Entonces, el PIB de equilibrio va a ser esta formulita, el multiplicador por el gasto autónomo. El multiplicador dijimos que era 3,33 y el gasto autónomo es 400. Entonces, al hacer esa multiplicación, eso me va a dar 1.333,33. Esto es la renta de equilibrio que me pidieron calcular, ¿sí? Ahora, en este mismo ejemplo, voy a tener exactamente los mismos datos de la economía, pero la propensión marginal a consumir va a aumentar. Ya no va a ser el 70%, sino que ahora va a ser el 90% de cada peso. ¿Sí? Entonces, lo que se va a mirar es qué va a pasar cuando la propensión marginal a consumir aumenta. En principio, el multiplicador depende de esa propensión marginal a consumir porque en la fórmula está. Significa que cambiamos el multiplicador, porque ahora ya no es 0,7, sino 0,9. Y cambiando ese multiplicador me da 10, o sea que ahora el número es más grande. ¿Cómo se explica esto? Pues claro, la propensión marginal a consumir decíamos que era el porcentaje que yo consumo de cada peso. Entonces, si mi porcentaje antes era el 70%, significaba que yo estaba ahorrando el 30%. Pero ahora aumenta al 90%. Entonces significa que ahora estoy consumiendo más, por tanto ese número, ese multiplicador debe aumentar. Claramente aquí mi ahorro disminuyó, mi ahorro ahora es el 10% de cada peso. El gasto autónomo sigue siendo el mismo, no ha cambiado porque en la función de consumo sigue siendo 100 y la inversión sigue siendo 300. Entonces, cuando yo hago la multiplicación, ahora mi renta ya no es 1.300, sino que ahora es de 4.000, ¿sí? Entonces, cada vez que mi propensión marginal a consumir aumenta, que sería la conclusión que podríamos sacar de este primer ejercicio, cada vez que la propensión marginal a consumir aumenta mi renta de equilibrio. ¿Por qué? Porque la propensión marginal a consumir aumenta el multiplicador. Y
al aumentar el multiplicador, va a ser que ese número que se llama multiplicador presente, por eso, porque es ese número que me indica qué tanta incidencia tiene el consumo en la economía. Recuerden que alguna vez cuando estábamos hablando en principio del PIB les decía, nosotros en el PIB medimos el consumo de las familias, el consumo de las empresas en la inversión, el consumo del gobierno en el gasto, el consumo de los extranjeros y nuestro consumo en el extranjero en las exportaciones netas. Todos tienen como común denominador la palabra consumo, porque en una economía de mercado como la que nosotros vivimos, el consumo es el motor de esa economía. En la medida en que yo voy obteniendo bienes y servicios y consumiéndolos, genero incentivo para la producción. Y en la medida en que hay producción, pues hay ingresos. Y en la medida que hay ingresos, hay más consumo y va creciendo la situación. Entonces, el multiplicador lo que hace es ayudarme a identificar cuál es esa importancia en la economía de esa propensión a consumir. Entonces, con estos mismos datos, les voy a cambiar la propensión marginal a consumir. Y ahora vamos a decir que la propensión marginal a consumir, a ver, yo inserto por acá un datico, va a cambiarla. Y ahora la propensión marginal a consumir, espérenme, yo les pongo aquí, propensión marginal a consumir. Esa propensión la vamos a cambiar y va a ser de 0, pongámosla como 0,5. Entonces, los datos seguirán siendo los mismos, sigue siendo consumo autónomo 100, sigue siendo inversión 300. Entonces, por favor, calculen con ese 0,5 el nuevo multiplicador y me dicen cuánto les da la renta. Si quieren, escríbanlo ahí en el chat. Las personas que no maduran entran en condiciones larguísimas a largo de la vida. Entran en negaciones. Esto está presente cuando todos los días me comunican con ¿El multiplicador les da 2? Sí, señora. Ah, ok, listo. Venga, lo miramos, lo comprobamos. Bueno, hagámoslo aquí chiquitín. Ah, pero fácil, copiamos esto. Lo hacemos acá, en otro color, más pequeñito. Y en otro color para que no nos confunda. Entonces acá lo cambiamos 0,5. Aquí 0,5. Y pues efectivamente nos va a dar 2. Listo, siendo así el multiplicador 2, entonces ¿cuánto nos da la renta? 800. 800, correcto. Entonces, el multiplicador disminuye, la propensión marginal a consumir disminuye y la renta de equilibrio disminuye. Eso era lo que quería explicar con este ejemplo. Entonces, ¿qué sucede con el multiplicador y la renta? Que entre más grande sea el multiplicador, más grande es la renta. Entonces, la relación entre multiplicador y renta es una relación directa y positiva. Si la propensión marginal a consumir aumenta, claramente va a aumentar ese multiplicador y al ser mayor ese número, pues entonces va a ser mayor el efecto sobre la renta de equilibrio. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O hay alguna duda con este tema? Yo borro esto para no confundir con las... Igual estas diapositivas ustedes ya las tienen en el aula, pero pues quería como dejarlas ahí claras.
¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Bien? Sí, señora, profe. Bueno, entonces les voy a explicar un poquito la función. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Digamos que tiene más elementos, pero no vamos a desglosarlos por ahora, entonces pues nos sirve para el ejemplo. Solamente hemos desglosado el consumo. Pero tengo impuestos. Ok, bueno, perfecto. Lo utilizamos y le cambio los datos. Permítanme, yo corro esto un poquito para hacer el ejemplo. Lo dejamos de segunda y acá en ese espacio que me va a quedar hago el ejemplo inicial. Pongamos esto aquí separadito para poder aclarar ahorita. Entonces vamos a hacerlo solito como está arriba, ¿sí? Va a ser solo con estos datos de acá, todavía no tengo impuestos. Entonces, tengo la función de consumo, tengo la inversión, tengo el gasto del Estado y tengo las transferencias. No los tengo separados con nada, no hemos estudiado nada nuevo, entonces sencillamente pues por ahora esos serán parte del gasto autónomo. Mi gasto autónomo, la fórmula de mi gasto autónomo, voy a copiarla aquí arriba. La fórmula de mi gasto autónomo va a ser consumo, pues perdón que no les haga las rayitas ahí arriba, pero es que me demoro más. Consumo más inversión más gasto, más propensión marginal a consumir de las transferencias, y no tengo exportaciones netas, pues no la metamos por ahora. Entonces dejamos acá, le hacemos más poquito aquí. ¿Y qué tenemos? Estas son las variables que forman mi gasto autónomo. Entonces, ¿qué voy a tener? El consumo autónomo que es 60, la inversión que es 120 porque no la he separado, está completa, el gasto del gobierno que es 80 y las transferencias que son 90. Como las transferencias les explicaba, son ese ingreso que el Estado les da a familias y empresas, que lo da mediante subsidios, que lo da mediante descuentos en impuestos, que lo da de algunas, digamos que los mecanismos que utiliza para repartir las transferencias, pero para las familias son ingresos. Entonces, como para las familias son ingresos, a ese ingreso se le calcula solamente la parte que consume de ese ingreso. Y esa parte que consume de ese ingreso, pues es la misma propensión que tenga en la función de consumo, porque si el consumidor o las familias consumimos acá el 70% de cada peso de renta que recibimos, pues claramente esas transferencias son un ingreso, por tanto vamos a consumir el 70%. Entonces, solamente ese 70% que consumimos es el que entra en el gasto autónomo. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Este gasto autónomo, para calcularlo con los datos que aquí tenemos, será 60, más la inversión que en este caso es 120, más el gasto que es 80, y aquí lo que hacemos es 0,7 multiplicado por las transferencias que son 90, ¿sí? Significa entonces que ese gasto autónomo, ¿cuánto me da? Es por ahora solo copiando para que ustedes me den el dato. Yo miro el chat. 323. 323, ok. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Pues como que sí. Yo creo que sí. Entonces, gasto autónomo. 323. Entonces, ¿qué hicimos? Nada, pues sumar todo esto que está aquí. Sumamos 60 más 120 más 80, eso me da 260. Y el 90, recuerden que no es el 90 completo, es multiplicado por el 0,7. 63, correcto. Entonces ya tenemos el gasto autónomo. Ahora, por favor, calculen el multiplicador para esta primera fórmula. Ese multiplicador es el multiplicador de la inversión, o sea, es el sencillito, el que vimos en el ejercicio anterior. Me voy a traer esa fórmula de aquí. Más chiquita la copio, pero me la traigo de aquí y la ponemos acá. La voy a pegar. Chiquitica, pero la hacemos más pequeñita.
Aquí, vamos a ponerla. Entonces la vamos a poner incluso en otro tono, todo esto de aquí, para que sepamos que es otro ejercicio. Entonces, por favor, calculen este multiplicador, que es sencillo, que es el multiplicador de la inversión con esta propensión marginal a consumir. ¿Cuánto les da? ¿3,333? Sí. 3,333. Listo, ya tenemos el gasto autónomo y tenemos el multiplicador. Significa que con este gasto autónomo y con este multiplicador, por favor, calculen la renta de equilibrio. Entonces yo me copio esto y lo voy haciendo chiquito mientras ustedes me dicen cuál es el valor de la renta de equilibrio. ¿Cuánto les da? 1076. 1076, 1076. Entonces, esa es la renta de equilibrio para este ejercicio que hicimos ahorita. Sencillo, en este ejercicio no hay impuestos, ¿no? En este punto. Ahora, aquí abajo, vamos a decir ahora que la tasa impositiva es el 20%. Cuando la tasa impositiva aparece, entonces yo tengo una nueva fórmula de multiplicador y la voy a poner aquí abajito. Acá enfrente mejor. Entonces, esta nueva fórmula de multiplicador, ¿qué tiene? Esta nueva fórmula, espera, yo copio este pedacito nomás como para que me quede separado de toda la operación. Y así la podemos identificar acá más clara. Lo agrando aquí un poquito. Entonces, esta nueva fórmula de multiplicador, ¿qué es lo que encierra o qué es lo que tiene? Nada, ningún otro misterio raro. Simplemente, como yo tengo que pagar impuestos, acuérdense que aquí había algo que se llamaba renta disponible. Pues ahora sí necesito saber cuál es la renta disponible. Entonces, cojo un peso de renta y le resto la tasa impositiva. Entonces, de esa manera, este es el único cambio que tiene ahora el multiplicador. Ya no es toda mi renta solita, sino que ahora le tengo que restar el impuesto. Entonces, como le tengo que restar el impuesto para este ejercicio puntual, me dice que el impuesto es el 20%, o sea que también lo tomaré como 0,2. Entonces, aquí lo que hacemos es, ponemos los datos que nosotros teníamos. Entonces, los datos que teníamos era 0,7, que era la propensión marginal a consumir, y este otro dato que tenemos acá, que es el impuesto. Respetamos la operación matemática, es decir, 1, hacemos primero el paréntesis de interno, ¿no? 1 menos 0,2. Espérenme que esta fórmula está... Ahí, ahora sí. 1 menos 0,2. Y eso me da 0,8. Luego eso lo multiplico por 0,7. Eso me dio 0,56. Y ahora sí, 1 menos 0,56 me da 0,44. Y ahí sí, divido y esto me va a dar el multiplicador. Si ustedes se fijan, con el primer multiplicador, cuando yo no tenía impuesto, me daba 3,33. Pero cuando le pongo el impuesto, disminuyo mi renta y al disminuir mi renta, por supuesto, mi multiplicador va a disminuir, va a ser más pequeño, porque ahora tengo menos plata para poder, digamos que, realizar el consumo. Entonces, este nuevo multiplicador es más pequeñito. Cuando aparece ese multiplicador más pequeño, claramente mi gasto autónomo no tiene por qué cambiar porque ningún valor del gasto cambió. Pero cuando voy a calcular la renta, como ahora el multiplicador es más pequeño, pues la renta se disminuye. Pasa de 1076 a 733, que es el valor que tengo acá. Entonces, voy a copiar esta imagen, recorte de la imagen con el ejercicio completo. Les voy a poner una tarea, porque pues digamos que aquí hay ejercicios, pero ya lo pego en el chat, un segundito.
Les voy a poner una tarea, señor, dime. Dime. Después de que pasamos a 0,2, pasamos a 0,8, ¿verdad? Ya. 1 menos 0,2 me da 0,8, sí, señor. Ajá, y ahí tú lo pasas a multiplicar, ¿cierto? El 0,8. Lo multiplico por 0,7, sí. ¿Y negativo? ¿O Claro, positivo? porque es que, no, es que aquí va el signo de resta. Esto está, los multiplico solos y el signo de resta sigue ahí. En ese caso sí sería pues negativo, porque el signo está antes. ¿Sí? Vale. ¿Vale? Y luego entonces ahí sí le resto el 1 a 0,56 y ahí sí me da pues 0,44. Lo que les quiero decir es, por favor, respeten, o sea, hagan las operaciones de acuerdo al paréntesis que hay. No lo cojan 1 menos 0,7 por 0,8 porque les va a dar otra cosa. Toca es primero 1 menos 0 menos la tasa impositiva, luego por la propensión marginal a consumir y ahí sí hacen la resta final. O sea, pasito a pasito para que efectivamente el multiplicador les dé. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar acá esta imagen del ejercicio que acabamos de hacer porque ese no está en las diapositivas que les subí al chat. Y les voy a subir unos ejercicios, una hojita en Word, se las voy a subir en anuncios, con ejercicios sencillitos iniciales de estos mismos, de consumo, de inversión, con los datos de multiplicador básico y este otro multiplicador, el del gasto y el de inversión, para que hagan esa tarea. Y el lunes, que tenemos nuestro encuentro sincrónico nuevamente, pues entonces miramos la tarea ya desarrollada, cómo les fue con la tarea, y pues les sigo explicando ya los componentes de la inversión y del gasto para meter los 3 sectores. Porque digamos que la primera parte o la parte que ya se va a evaluar en la siguiente evaluación es la economía con 3 sectores. Entonces, pues ya quisiera yo como llegar a ejercicios de 3 sectores y de 4. Pues que ya es muy fácil, porque es que el cuarto sector ya es sectores de exportaciones netas y es simplemente coger las exportaciones y restarle las importaciones, ya no es la gran cosa. Entonces, yo les subo unos 2 ejercicios sencillos ahí en un archivo en Word a los anuncios para que ustedes pues en algún momento los realicen y el lunes, con la ayuda de Dios, revisamos esos ejercicios y explicamos el resto, ¿vale? Digan algo, buenas. Sí, profesora. Sí, profe. Vale. Sí, señora. Listo, Sí, señora. que Dios los bendiga, que descansen. Sí, señora. Muchas gracias. Feliz Una feliz noche, Bueno, profe. hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, profesora. Feliz noche. Bueno, se cuidan, que descansen.